Todos tienen sus espadas. Por favor, ábranla. A Génesis capítulo 2. Y vamos a hablar del día del Señor esta mañana. El día del Señor. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Al llegar el séptimo día, Dios descansó, porque había terminado la obra que había emprendido. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día reposó de toda su obra creadora. Noten dos palabras aquí: bendijo y santificó el séptimo día. Y esto es asombroso, porque si ves lo que estas dos palabras significan, santificar significa hacerlo diferente, hacerlo santo, y santo significa diferente, apartarlo. Y estás siendo parcial a ese día, a diferencia de las otras palabras. Tú trabajas, pero ese día lo bendijo y lo hizo diferente, lo santificó. Recuerden, algo que es santificado es diferente. Todos creyentes de la Biblia, reformados, creyentes, solían santificar el día de reposo hasta el siglo XX. ¿Se dan cuenta de eso? Aún en los principios del siglo XX, mi padre crecía en una granja y descansaban desde la tarde del sábado hasta la tarde del domingo. Y paraban de alimentar animales. Era entendible que bueno, podían hacer esto. Pero ese día lo apartaban, lo santificaban, porque Dios así lo había hecho y porque el hombre está creado a la imagen de Dios. Y mi papá no era un creyente, pero fue criado por creyentes. Y cuando me convertí al cristianismo, era una iglesia independiente. Fundamentalistas, creían en la Biblia en aquel entonces. Y recuerdo que a mi papá no le gustaba. Encontró mucha resistencia. Pero cuando encontró que yo guardaba el día de reposo, le gustó esa idea. Porque es la manera en que él creció. ¿Sabías que Juan Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, el segundo libro más leído después de la Biblia, fue convertido porque llegó a convicción del pecado de no guardar el domingo? ¿Sabías esto? Ahora, ¿por qué cristianos modernos no bendicen o honran el día del Señor? ¿Por qué crees? Acabamos de estar en la escuela dominical. Un evolucionista en el video que estábamos analizando, y dijo que él creía que la raza humana había evolucionado y que estábamos en un nivel más alto de inteligencia. ¿Por qué cristianos modernos no bendicen el día del Señor? Por ejemplo, inclusive Chick-fil-A lo hace. Este restaurante cristiano. ¿Será que porque somos más cristianos, más creyentes? ¿Somos más inteligentes? ¿Hemos evolucionado?
avanzado. Y no dije esto en la escuela dominical y no lo dije, pero creo que en nuestro corazón muchos cristianos creen, y aunque lo niegan, creo que muchos creyentes creen que no necesitamos guardar el día de reposo porque somos más inteligentes. ¿Cómo llamarías esto? Porque si crees en evolución, no puedes creer en Jesucristo, no puedes creer en la salvación. Y no lo llamaría incredulidad, lo llamaría también arrogancia. Somos más inteligentes. Eran infantiles, por eso guardaban el día de reposo. Pensaban esto. Yo sé que hay cristianos, pastores, que creen lo mismo. Y son sus argumentos, sé lo que dicen. Entonces, somos más espirituales, hemos evolucionado a una inteligencia más avanzada. Y muchos argumentarían, oye, necesitamos eso desde que Jesucristo vino. ¿Realmente es así? ¿Es historia? ¿La historia lo ha probado? Hay pasajes que usan como excusa para no observar, para no santificar, para no observar el día de reposo, el domingo. Vamos a llegar al punto de si debe ser sábado o domingo en un momento. La excusa número 1 es Romanos 14, 5 y 6. En este capítulo, Pablo se está hablando donde tienes cristianos judíos y cristianos gentiles. Y algunos de los judíos y algunos de los gentiles, por la influencia de los judíos, comidas se decía que se deben comer. Y Pablo dice, aquellos que tengan una conciencia débil, entonces estaba en contra de su conciencia sacrificar ciertos animales. Y estaba aquí Pablo. Y termina la conversación Pablo hablando del sábado. Y eso está en el versículo. Tienes que saber cuando alguien te dice de Romanos 14. No vamos a expandir mucho en esto, pero dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Entonces ellos leen esto y dicen, mira, puedes tomar cualquier día. Recuerda, tenemos esta controversia de cristianos judíos que quieren mantener las leyes ceremoniales de Moisés, y tienes la enseñanza de Pablo que dice, no, estas cosas han sido cumplidas. Comidas y fechas ceremoniales. Y déjame explicarte acerca de la diferencia entre las lunas ceremoniales. Pero aquí no se está hablando de que si debe ser sábado o domingo. Todavía. Algunos de los judíos, judaizantes, estaban demandando que los gentiles fueran circuncidados antes de tomar la cena del Señor, o que fueran salvos. Así que este elemento estaba aquí, y Pablo está aquí confrontando esto en Romanos capítulo 14. Yo sé que mi tono es autoritario. Discúlpenme, solamente no sé cómo hablar diferente.
pero cuando me siento convencido de ciertas cosas, así sueno. Así que no entendían estos judaizantes que la nueva creación había llegado ya. Sión en la tierra y está a la diestra del Padre Todopoderoso, la nueva Jerusalén, una nueva creación. Y no entendían la nueva creación, ya había llegado. Ahora, el diccionario de la Iglesia Apostólica concerniente a este punto en estos versículos, y estoy citando, en la naturaleza de las cosas, sábado y domingo, el sábado debe de ser observado en el día domingo. Se reconoce el domingo había sido ya predominante entre los cristianos desde la era de Constantino. Así que Constantino lo oficializó, pero no hizo algo nuevo como otro tipo de denominaciones como los donatistas. Estoy todavía citando el cuarto mandamiento, que es respetar el sábado, todavía se observaba en la iglesia primitiva. Recuerden que estamos hablando de normas de creación. Y sigo citando, el día del Señor no es solamente una norma de creación. Jesucristo resucitó en un domingo y no se apareció. ¿Hasta cuándo? ¿Alguien sabe? Hasta el siguiente domingo. Y es una norma, un precedente importante, una ley, una costumbre, una norma. Y solamente los rebeldes quieren romper esto. Entonces, respetaron el primer día porque en ese día resucitó. Y debe ser una razón. Todas estas cosas se llama orden de creación, ordenados por Dios. Los discípulos se reunían en los domingos de acuerdo a Hechos 27. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. Esto fue un domingo, cuando se reunían el primer día de la semana. Las ofrendas eran dadas los domingos. 1 Corintios 16:2. Dicen, en el primer día de la semana, que cada uno de ustedes aparten algo, según como los haya prosperado, para que cuando yo llegue no colectas se hagan más. Dice, pónganlo, júntenlo el primer día de la semana. Juan el apóstol adoró los domingos. Se llamaba el día del Señor. Apocalipsis 1:10. Estaba en el Espíritu en el día del Señor.
Justino Martino, que nació en el año 150 después de Cristo, escribió bastante, muy interesante sus escritos. Nos dice que el domingo fue el día en que los cristianos hubieron aportado, lo santificaron, lo bendijeron en vez del sábado, porque fue el día de resurrección, el día en que Jesucristo se levantó. Ignacio, obispo de Antioquía, y este hombre vivió cuando los apóstoles vivieron y fue muerto un poco después. Un hombre joven, mientras que los apóstoles todavía vivían, y dijo: aquellos que vivieron de acuerdo al antiguo orden de las cosas han venido a una nueva esperanza, no ya guardando el sábado, pero el día del Señor, en que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. Este es Ignacio de Antioquía. Ahora, los sábados de la nueva luna ya son cumplidas. Y esta es otra excusa que es utilizada por cristianos modernos para no guardar el día de reposo. Colosenses 2, 16 y 17 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Los judíos decían eso, ¿verdad? No estas comidas. Dice el Levítico que no puedes comer esto. No puedes sacrificar esto y esto. Así que dice: nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Léelo en contexto. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquellos en contra de observar, de santificar el día de reposo, usarían este pasaje. Pero léelo en contexto. Está hablando de la luna nueva. ¿Y qué dice los comentarios de Matthew Henry, el gran comentarista? Fue un puritano, recuerden, que vivió en los 1700. Uno de los más grandes comentaristas de la Biblia, y dice que Colosenses no se estaba refiriendo al día de reposo. Se estaba refiriendo a los días de fiesta de la luna nueva de sábado, pero no cada sábado semanal, porque algunos sábados llegaban a ser días de fiesta, y es complicado porque tendremos que explicar las diferentes festividades, leyes ceremoniales, pero dice: debemos entenderlo con una excepción del día del Señor. Que todos los cristianos observaron unánimemente. Estas festividades, estamos hablando de la Pascua, de la fiesta de la Luna Nueva, la fiesta de los tabernáculos. Todo esto ya nosotros no lo observamos, no porque estén abolidas, sino porque ya están cumplidas. La Pascua es cumplida en Jesucristo siendo nuestra Pascua. Tenemos comunión. El Pentecostés está cumplida en el Espíritu Santo, escribiendo su ley en nuestros corazones. La fiesta de los tabernáculos tiene que ver con las cosas por venir. Y es un gran tema porque estamos hablando del día de expiación
conmemorando ese viaje en el desierto. Y todo esto es conmemorado en nuestro camino de peregrinaje. ¿Te gustaría que te enseñara de esto en algún domingo? Es muy interesante, tiene mucho que ver con lo que hacemos en la historia y en nuestra vida personal. Entonces esto es lo que dice Matthew Henry acerca de este pasaje. Debemos entenderlo con una excepción del día del Señor. ¿Entender qué? Colosenses 2, 16 y 17, donde se habla de lunas nuevas y esas festividades ceremoniales. Dice, ese día del Señor que todos los cristianos observaron unánimemente, el domingo, el día del Señor. Ahora, vamos a ver ahora un diccionario bíblico. Dice, gradualmente el primer día de la semana se convirtió en el día del Señor. El cuarto mandamiento es tan vinculante ahora como nunca lo fue, o como cualquier otro de los 10 mandamientos. Párate un momento y piensa, ¿cuál es el primer día de la semana? ¿Cuál es el primer día de donde empiezas todo de nuevo? Para la mayoría de la gente es el lunes. Para la mayoría de la gente es el lunes, ¿verdad? Pero el calendario dice, el domingo es el primer día de la semana. La manera que vivimos es el lunes. Ve lo que Nehemías dice ahora. Nehemías dice, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y cargando burros con carga, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. ¿Qué dijo Jeremías acerca del día santificado? Dice, así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo, ni saquéis carga, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Ahora entendemos que enfermeras son excepciones a esta regla. Enfermeros, doctores, policías tienen que trabajar. Pero lo que recomiendo para aquellos que trabajen en el día del Señor es tomar otro día. Mucha gente me dice, ¿por qué te ves tan joven a tus 78 años? Le digo, porque he guardado el día de reposo. Es obediencia. Y vivirás largo, vivirás más sano. No solamente porque guardas el día, sino porque lo guardas espiritualmente. Te renuevas, descansas en el Señor. Las naciones, dice la Biblia, algún día caminarán en las leyes de Dios. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová. Sinónimo, una metáfora para el reino del Señor. Muchos pueblos vendrán a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley
y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Dónde está Sión? ¿Dónde está Jerusalén? En el lenguaje del Espíritu Santo. Marchamos a Sión. No estamos hablando de un punto geográficamente. Lo cantamos esta mañana, marchando a Sión. Sión es el trono de Dios, la nueva Jerusalén. Muchos pueblos vendrán y obedecerán su ley. Veo un día, y Jonathan Edwards me lo compartió, leyendo su libro de la historia de la redención. Y fue el primer día donde me di cuenta que las naciones se convertirán antes de que Jesucristo venga. El teólogo más grande americano que ha existido. Y fue el líder del primer avivamiento donde Dios derramó su espíritu a multitudes. Así que veo un día donde el conocimiento de la gloria del Señor vendrá a cubrir la tierra como las aguas cubren los mares. Y en ese día cristianos no más trabajarán los domingos, solamente en casos excepcionales como hospitales, etc. Deportes, eventos serán televisados después de las 6 de la tarde. Restaurantes y tiendas seguirán el ejemplo de restaurantes cristianos como Chick-fil-A, donde cierran los domingos. No sé si has pasado, pero tienen que salirse 3, 4 porque están bendecidos de tanta gente que hace fila. Cuando tenía 32 años, me aventaron a un horno por no respetar el día del Señor. Había trabajado tantos años para esta compañía y habían decidido después de esos años abrir los domingos. Y ya estaba yo trabajando dos trabajos, ya estaba en la iglesia y trabajando ahí con ellos y enseñando los domingos temprano. Y estaba convencido en respetar el sábado. Cuando hablamos de sábado estamos hablando del día del Señor, el domingo, ¿verdad? Esa es la tradición cristiana. Y dije, no puedo. No puedo trabajar los domingos. Bueno, si no, estás despedido. Bueno, de todos modos no ganaba mucho. Estaba trabajando dos trabajos para hacer lo mismo que ganaba, por ejemplo, mi manejador. Y, bueno, si no, estás despedido. Bueno, supongo que me tendrás que despedir porque... Y estaba asustado cómo pagar mis cuentas. Y estaba tratando de reflexionarlo, pero tuve que decir, confío en ti, Señor, y así es, me despidieron. Pero no me quemé en ese horno. Pero también estaba trabajando en la remodelación. Entonces, inmediatamente que fui despedido, solamente me puse a trabajar con un socio en la carpintería. Y Dios suplió. Gracias a Dios. Poco después, Procter and Gamble me contrató, y esta compañía multinacional con tantos beneficios. En ese año empecé y duré 20 años.
Dios proveyó. Dios proveyó. Así que Dios suplirá todas tus necesidades. Y cualquier cosa que no provenga de la fe es pecado. Porque es fe en el diablo. Fe en las mentiras. Fe en el pecado. Fe es victoria que vence el mundo. Todas las cosas son posibles para aquel que cree. Y recuerden a la historia de estos 3 jóvenes hebreos. Le dijeron, tú no te adoras. ¿Y qué respondieron estos jóvenes? Nuestro Dios puede liberarnos. Pero déjame decirte que no nos inclinaremos. Y fueron lanzados a ese horno. Pero no adorarían a esos ídolos. ¿Qué nos está diciendo Dios en esa historia? A través de la historia, cristianos han sido lanzados al horno porque no se rindieron, porque no se inclinaron, pero no se quemaron. Oh sí, muchos mártires, pero realmente no se quemaron, se fueron más allá. Y el cristianismo nunca será parado. No puede ser quemado, extinguido. Y si está parando es porque el cristiano se está rindiendo ante ideas como el humanismo, el marxismo, evolucionismo. Pero está en el corazón. Es la primera cosa que le hizo la serpiente a Adán y Eva. Una mentira. No mentirás. No morirás. Y ella creyó, ¿recuerdan? Le creyó al diablo. La ley de la creación. Normas de creación son leyes. No sé si han escuchado el spot del radio. Oh, ya no le puedes llamarle a él, a ella, a él. Bueno, todo esto es una ofensa a Dios porque Dios los ha creado hombre y mujer. Y nos llamó hombres a ambos. Una vez estaba este equipo de canotaje listos para una carrera. Y eran cristianos y creían en mantener el sábado. Así que el primer domingo llegaron, descansaron todo el día. Todos los demás equipos se adelantaron. Era una carrera de semanas. El siguiente día empezaron. ¿Sabes quién ganó la carrera? Los que mantuvieron ese día de descanso, de reposo, porque descansaron, porque es una ley natural, es una norma de creación, es normal y cualquier otra cosa es anormal, de acuerdo a los estándares de Dios, de acuerdo a la realidad. Y los evolucionistas pueden hacer cualquier otro diseño, pero es humanismo. ¿Quién es Dios para el humanista? El hombre. Así que desde que estamos hechos a la imagen de Dios, trabajemos como Dios lo hizo 6 días y descansemos el séptimo.
Es sabio cooperar con las leyes de la naturaleza, con las leyes de la creación. Obedezcamos a Dios y renovemos ese pacto semanalmente, no olvidándonos de mantenernos juntos, como Hebreos 9:27 dice. Es algo triste cuando mucha gente se ha ido durante el verano. Pero el día del Señor es nuestro testigo. ¿Ves los mandamientos aquí en la diapositiva? La tableta número 1 es la ley del Señor. Inclusive honrar a tu padre y a tu madre. Tiene que ver con honrar la autoridad. Y en el otro lado tenemos acerca del hombre. Pero ¿sabías que la tabla número 1 corresponde al número 1 de la tableta número 2? Mandamiento número 1 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en contraposiciones, no matarás. ¿Por qué? Porque el hombre está hecho a imagen de Dios y asesinar es tener otros dioses. Y así vamos a ir al cuarto. Cada uno corresponde al de la segunda. Dice el cuarto es santificar el día de reposo. ¿Y cuál es el contraposición? Dice no mentirás. ¿Sabías que la palabra sabbat significa juramento? ¿Y qué es romper un juramento? Es mentir, es dar falso testimonio. Así que el sábado es nuestro testimonio de que somos cristianos. Guardar el domingo es testimonio de que somos creyentes y no hacerlo es falso testimonio. ¿Ves la analogía? El sábado es un símbolo del pacto. Significa séptimo también, significa juramento. Así que nos juntamos cada domingo para renovar ese pacto. Un pacto llamado también un juramento. Y así que entonces, el cuarto mandamiento, damos testimonio. Y al no hacerlo, damos falso testimonio. Todas las tradiciones, y de acuerdo a lo que hemos enseñado, mantén las tradiciones que ha sido enseñado. En dos maneras. ¿Cuáles son las dos maneras? De una manera oral. Orales no son encontradas en la Biblia. Las escritas son fundadas en... ¿Dónde encontramos ese método oral? Ya se lo hemos dicho. Atanasio, todas las personas que nos han escrito acerca de las tradiciones, costumbres de los creyentes de la iglesia, las encontramos en la historia de la iglesia. Y la Biblia nos manda mantener las tradiciones, aun cuando son orales también. ¿Lo puedes ver? A través de los años he predicado esto. Pareciera que algunas gentes no lo creen. Y está bien.
Y no estén con miedo si tú no crees lo que estamos predicando. Podemos razonar juntos. La primera cosa que haces cuando la carne, cuando no estás de acuerdo, es cerrar tus oídos. Pero es importante saber qué es lo que dicen, lo que tratan de explicar. Y después de eso decir, estoy de acuerdo o no. Pero hay que entender lo que el otro lado dice para ver si podemos corresponder a lo que están diciendo. Porque si no podemos hacer esto, solamente abrimos nuestra boca. Pero la Biblia está en contra de eso. Es solamente abrir la boca. Hay que abrir nuestros oídos y callarnos primero. Amén.